Soy Nisa Margarita Hernández Núñez. Ahí está. Eh, Todo el mundo me dice Nisa, háblenme de tú. Yo, si me lo permiten, yo también les podría hablar de tú. ¿Es correcto? ¿Está bien? Sí, claro. Va, me parece que es más fácil comunicarnos así. Entonces, va, pues yo soy Nisa, todos somos colegas. Yo también soy licenciada en psicología. Tengo una maestría en psicología clínica y tengo el posgrado en neuropsicología clínica también. Este, y soy miembro de la Asociación Mexicana de Neuropsicología desde hace ya 10 años, desde el 2010. Em, y mi experiencia laboral, además de la docencia, ha sido evaluando, diagnosticando y rehabilitando a pacientes que tienen daño cerebral. Entonces, en general, me gustan muchísimo las neurociencias. Este, de ello he trabajado desde que soy estudiante de la carrera. Ajá. Y bueno, hoy vamos a ver neuroanatomía. Entonces, hoy quizá no voy a poder compartirles tanto de la experiencia con pacientes, sino hasta la siguiente sesión, que sería el sábado, donde vamos a ver alteraciones. Les voy a poner algunos videos para que vean cómo es la ejecución en determinadas situaciones de lesión cerebral. También les voy a enseñar algunas pruebas. Incluso ahorita voy a procurar hacerlo un poquito más dinámico y acompañando a la teoría de la neuroanatomía, enseñarles algunas actividades para evaluar igual de manera sencilla algunas de las estructuras que estemos viendo. ¿Sale? Hoy vamos a empezar con neuroanatomía, como les estaba diciendo, chicas. Entonces, lóbulos, vamos a empezar desde lo más básico y nos vamos a ir poniendo en plan más complejo y nos vamos a aprender los nombres de los giros y cisuras, vamos a aprender algunas funciones de tallo cerebral, las básicas del diencéfalo, etcétera. Entonces, para ir evaluando, déjenme, ahora sí si prendo el micrófono, ¿me ven? El micrófono, perdónenme, si prendo la cámara, a ver, video, ¿me ven? ¿Ustedes me ven? Ya, sí. ¿O tengo que dejar de compartir para que se vean No, grande? sí, sí, sí te ves. ¿Sí? Va, igual lo detengo para que se vean grande esto. Lóbulos del cerebro, empezamos. ¿Cómo se llaman estos lóbulos que están aquí enfrente? Frontales. Los lóbulos frontales, muy bien. Y bueno, dato que vamos a estar estudiando muchísimo los lóbulos frontales, entonces, solo para iniciar con la dinámica, los lóbulos frontales son los lóbulos más grandes que tenemos nosotros, los seres humanos. De hecho, somos el animal que tiene los lóbulos frontales más grandes de todo el reino. ¿Cuánto abarcan de nuestra corteza los lóbulos frontales? Aproximadamente el 30%. Y bueno, como ustedes ya lo saben, en los lóbulos frontales se llevan a cabo las poderosísimas funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son justo esos procesos cognitivos o esas funciones que tenemos nosotros, los seres humanos, pero que no tienen los demás animales. Como por ejemplo, ¿qué haces tú que no hace tu perro o tu gato? Es pregunta. Les ayudo yo. Pues planear el día, o sea, planear actividades, medir tiempos. Ahí está, eso, ya me dijiste una, la capacidad de planeación, esa es una función ejecutiva. Les ayudo con otra, el razonamiento lógico, el automonitoreo. ¿Qué más? ¿Qué otra función ejecutiva se les ocurre? Pues podría ser, no sé, la cognición social, Eh, en parte porque, digo, sí tienen como esta función, no sé cómo decirlo, pero sí tienen como cierta empatía, pero no pueden como tal, este, razonar o pensar el por qué está pasando eso, ¿no? ok, va, qué bueno. Eso nos lleva a una función ejecutiva de una jerarquía no tan elevada, o sea, no tan elevada como la que tú mencionas, pero ojo, hay jerarquías en las funciones ejecutivas y esta es de las más elevadas. Es la metacognición. ¿Saben ustedes qué es la metacognición?
Sí, tener la automatización de cualquier proceso, o Ajá, sea, poder, o sea, bueno, tener eso automático, pero la capacidad de observar cómo lo llevas a cabo. excelente. Es eso, es la capacidad para conocer tus propios procesos cognitivos y afectivos. Por ejemplo, que tú puedas decir, ah, fíjate que yo soy buena en matemáticas, pero mal en geografía. Eso es mi metacognición. O que si ustedes me dicen, Isa, mañana te vamos a poner un examen y tienes que aprenderte 100 conceptos, yo ya sé que para aprenderme tanta información en poco tiempo, sé que tengo que grabar notas de voz y escucharme, porque pasar los apuntes en limpio, eso no me sirve, ¿sale? O por otro lado, poder decir, ah, hoy me siento de esta manera, hoy estoy entusiasmada, hoy me siento asombrada, hoy me siento alegre, etcétera. Eso también es metacognición. Y ahora, les decía que estoy con el punto voy a llegar a lo de la cognición social que estabas diciendo ahorita, ¿eh? ¿Quién fue la que dijo la de la cognición social? ¿Ann? No, yo, Aranza. Aranza, va, sale, y entonces, más elevado que la metacognición es el concepto de la heterometacognición. ¿Saben lo que es la heterometacognición? No. ¿No? ¿Alguien? ¿No? No, no. Bueno, va, la heterometacognición es como la metacognición, pero aplicada a las demás personas. O sea, que yo pueda voltear a ver una persona e identificar, órale, esta persona la percibo triste o la percibo enojada, o a esta persona como cuando estamos en el salón y vemos que a alguien se le facilita un contenido y también podemos identificar cuando a alguien se le dificulta a otro. Eso es heterometacognición. De hecho, hay una teoría que yo creo que todas las hemos leído, es la teoría de la mente. Es una de las teorías más fuertes que explica los procesos cognitivos del niño o del paciente en general con trastorno del espectro del autismo. Esa es la teoría de la mente. Entonces, dice la teoría de la mente que los pacientes que tienen autismo no tienen heterometacognición. O sea, no tienen esa capacidad para ver a los demás y poder comprender cómo se sienten, o que necesitan, o que se les facilita, o que se les dificulta. Y entonces, aunado a la teoría de la mente con la heterometacognición, de ahí se desprende también, se desprenden varios contenidos de la cognición social. Entonces, sí, aquí para amarrar un poco eso que tú mencionas, la cognición social, si bien no es una función ejecutiva, la heterometacognición que acompaña a la cognición social sí es una función ejecutiva. ¿Sí quedó claro eso? Sí, entonces, digamos que la que se tendría que llamar es tal cual heterometacognición y no cognición social, como que esa es otra Pero función aparte o solo trabajan como en conjunto. no, ojo, estamos también hablando de teorías diferentes, ¿sale? En las funciones ejecutivas no está como tal la cognición social, no existe la cognición social como función ejecutiva, sería heterometacognición, lo más cercano a cognición social. ¿Sí? Ah, ok, Porque, ok. porque cognición social entraría en teoría de otra rama del comportamiento. ¿Sí? Va. Entonces, funciones ejecutivas, pues bueno, ya son esas, ¿no? Les digo, ahorita estamos así con un repasito breve, solamente para empezar a entrar en materia. Entonces, de los lóbulos ya tenemos, el más grande de todos es el lóbulo frontal. Luego, posterior al lóbulo frontal, acá atrás, ¿cómo se llaman estos lóbulos? Estos que están aquí. Parietal. Los Parietales. parietales, eso, los parietales. Y luego a los lados tenemos Temporales. Temporales. a los temporales. ¿Saben ustedes? Ay, ya se me anda cayendo un temporal. ¿Saben ustedes por qué se llaman lóbulos temporales? No. No. El motivo está bien bonito y nunca se les va a olvidar por qué se llaman temporales ni que están aquí a los lados. Igual no aplica para todos, pero ya ven que cuando las personas comenzamos a envejecer y nos empiezan a salir las primeras canas, salen los mechones aquí a los lados, como en plan George Clooney, así sexy. Entonces, como aquí al lado salen las primeras canas,
Entonces se dice que aquí que tras observar esta parte de nosotros podemos medir el paso del tiempo. Por eso los lóbulos que se encuentran aquí a los lados son llamados temporales. ¿Sí? Sí. ¿Ya sabían eso? No. Está bonito, No. ¿no? Está bonito el motivo del nombre de los temporales. Sí, muy curioso. Y entonces, bueno, ya llevamos frontales, parietales, temporales y nos faltan los más chiquitos. ¿Cuáles son estos lóbulos? Occipitales. Los occipitales. Y ahora nos falta un quinto lóbulo. ¿Cuál es? ¿Quién me dice? Insular. Excelente. Insulares. Excelente, lóbulo de la ínsula. ¿Dónde está el lóbulo de la ínsula? Está por dentro. Está Por por el dentro. giro. Por el giro, por la fisura, por esta fisura, ¿no? Va, entonces, casi siempre cuando hablamos de corteza cerebral, hablamos de los 4 lóbulos, de los frontales, parietales, occipitales y temporales, pero casi nadie en la vida pela al pobre lóbulo de la ínsula, casi nadie, y tiene una función preciosa, bueno, tiene muchas, ¿no? Pero una de ellas es el enamoramiento. ¿Por qué? Pues porque procesa de manera cortical parte de la información que viene del sistema límbico. Especialmente las emociones relacionadas con el enamoramiento. Que me quiten, que me lo quiten, lóbulo de la ínsula. Lobotomía insular, por favor. Entonces, ¿cómo accesamos al lóbulo de la ínsula? Esta cisura que está aquí al lado se llama cisura lateral. Y ojo, no sé la formación de sus maestros de anatomía, pero todavía hasta la fecha hay algunos maestros que tienen la escuela antigua, donde a las estructuras neuroanatómicas les llaman todavía por epónimos. Los epónimos son los nombres de las estructuras, pero con el nombre del neuroanatomista que la descubrió o la denominó. Entonces, por ejemplo, antes a esta cisura que está aquí al lado le llamaban cisura de Silvio. Ahora se llama cisura lateral, ¿sale? Para que vayan haciendo la nota, cisura lateral, ¿va? Y entonces, si esta cisura lateral, ya ojo, otra vez repito, en neuroanatomía actual ya no se utilizan epónimos, ¿va? Entonces, si a la cisura lateral yo la abro, miren, voy a separar aquí entre el lóbulo frontal y el lóbulo temporal. Espérenme, déjenme, está muy grande. Está un hemisferio nomás. Ahí está. Entonces, si yo separo por aquí abajo, miren, si se alcanza a ver, aquí hay corteza cerebral. Este es el lóbulo de la ínsula. ¿Sí? Otra vez. Ahí está. Entonces, solamente puedo acceder a mi lóbulo de la ínsula si abro entre el lóbulo frontal y el lóbulo temporal. Aquí adentrito, aquí se encuentra, y tiene también sus giritos y sus cisuras y todo, ¿eh? ¿Ya vieron? Va. Entonces, hoy, pregunta, y bueno, entonces, estas son las funciones que nosotros, déjenme quitar mi cámara, estas son las funciones que nosotras vamos a estar estudiando, ¿no? De estas estructuras y de algunas estructuras subcorticales, que son las que están, pues, obviamente por debajo de la corteza. Entonces, ahora sí, les comparto la presentación. ¿Ya la ven? Ya. Sí, ya. Va, sale. Vamos a empezar con los bloques y las áreas funcionales del cerebro. ¿Alguien de ustedes sabe quién es Alexander Romanovich Luria? Ya, pues fue discípulo de Vygotsky, ¿no? Sí, fueron colegas. ¿Y qué más? Y es como el que ha dado como mucha fundamentación o teoría sobre neuropsicología. Eso, Luria fue el padre de la neuropsicología, ¿va? Luria atendía a soldados rusos en la Segunda Guerra Mundial, a soldados que tenían lesiones locales en el cerebro, que tenían heridas de bala. Y entonces, ojo, hasta antes de Luria teníamos un paradigma del estudio del cerebro, un paradigma localizacionista.
¿Qué es eso del paradigma localizacionista? Pues es que antes la moda de estudiar el cerebro era identificar qué parte del cerebro se encargaba de qué función. Por ejemplo, quien fue el padre del localizacionismo fue Paul Broca, el del área de Broca. Ya sé que ya vieron historia, pero es que está bien interesante. Me voy a permitir hacer el espacio para platicarles. Broca antes estudiaba el sistema límbico. Broca era fan, Paul Broca era fan del sistema límbico. Tanto lo estudiaba y tanto le apasionaba que le llamó el gran lóbulo límbico. Y en su tiempo, por Broca, así se le denominó al sistema, el gran lóbulo límbico. Y ustedes pueden encontrar un montón de literatura antigua, de mediados de 1800, sobre el lóbulo límbico y no del sistema límbico. Eso fue gracias a Broca. Ahora, eventualmente Broca cambia de chamba, entra a otro hospital, ahí da un giro a su vida, pero sigue siendo neuroanatomista y bueno, y eventualmente le llega un paciente que tiene un derrame cerebral aquí más o menos, por aquí, en el tercio posterior del giro frontal inferior. Ya después vamos a ver estas localizaciones. Y entonces Broca encontró, bueno, pues que este paciente lo único que podía decir era la palabra tan. Ojo, el paciente comprendía el lenguaje. Si se le daban instrucciones, las ejecutaba, pero al momento de él intentar comunicar, lo único que decía era tan, ¿va? Tan, 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 ¿va? Por ejemplo, ya hace unos años tuve un paciente con afasia de Broca pura y este paciente lo único que podía decir era Lili o Polili. Entonces le preguntaba, señor, ¿cómo está? Y me decía el paciente, Lili, 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 Lili. Ya sabía que por ese tonito de Lili, pues que estaba bien. Y luego le preguntaba, no sé, algo así como, oiga, ¿e hizo sus actividades de la semana? Y el paciente me decía, pues Lili, híjole, señor, ¿por qué no las hizo? ¿Va? Entonces, estos pacientes, los que tienen afasia de Broca, utilizan mucho la paralingüística, o sea, la entonación y la fluidez. Pero bueno, ya hicieron paréntesis de eso. Y entonces, bueno, este paciente tan eventualmente fallece y Broca explora el cerebro de ese paciente y encuentra que el derrame cerebral que le ocasionó la imposibilidad para articular el lenguaje, o sea, que solamente podía articular tan, pues se había presentado aquí. Y entonces dijo Broca, órale, entonces si el paciente se lesionó aquí y no puede articular el lenguaje, significa entonces que esta área es la encargada de articular. Y si hay un área encargada de articular, pues resulta que debe de haber otras áreas para otras funciones igual de específicas. Y deme un segundito que el perrito quiere salir del cuarto. Y entonces, regreso. Entonces, a través de ese descubrimiento de Broca, pues ya salieron otros neurólogos y otros médicos que así como él buscaron localizar funciones. Por ejemplo, igual contemporáneo de Broca estaba Carl Wernicke. Wernicke encontró que los pacientes que se lesionaban el giro supramarginal, que es el giro supramarginal del hemisferio dominante, perdían la capacidad para comprender el lenguaje oral y escrito. Y entonces le denominó a esto el área de Wernicke. Entonces, ahora otra vez, ¿de qué se encarga el área de Wernicke? Pues de comprender lenguaje oral y escrito. Y luego llegaron así otra bola de doctores, que el de Gerin, Bartolou y otros, justo buscando eso, ¿no? Que por ejemplo, que si se desconectaba, encontraron, ¿no? El área de Wernicke con las áreas visuales secundarias, entonces el paciente presentaba alexia. ¿Qué es alexia, chicas? Yo tengo una alumna que se llama Alexia.
Es como bueno, no es pérdida, porque supongo que esta es como la diferencia entre A y DIS, es que A lo traes desde que naces, ¿no? O sea, no se desarrolló No, al como revés. tal. O al revés. A es pérdida Ajá, A es cuando lo pierdes. Sí, DIS es y cuando no se dices del desarrolla. desarrollo. Ajá. Del desarrollo, sí, perdón. Entonces sería como la pérdida para el lenguaje No, los o trastornos del para la lenguaje. comprensión del lenguaje. No. Lexia es lectura. Aquí te echo la mano yo. Lexia es lectura. Entonces, la pérdida de la capacidad lectora se va a llamar alexia. Okay, Las alteraciones, eso lo vamos a aprender cuando estemos juntas el sábado. Y las alteraciones del lenguaje se van a llamar afasias. Con ese, así. Afasias. Sí, es cierto. Siempre me confundo con esas justo por el asunto de la dislexia y todo eso, como que no sé, lo junto mucho con el lenguaje, entonces me causa mucha confusión. Quédate con los prefijos solamente. Lexia, lectura. ¿Sí? Lectura. Agrafia viene de grafos. Grafos, escritura. Ya, pero lo aprenderemos la siguiente clase. Bueno, la siguiente conmigo, sábado. Entonces, bueno, y el punto es de que les digo que ese fue el primer paradigma del estudio del cerebro, donde todos querían localizar funciones, ¿sale? Y bueno, y hasta que llega Luria, y Luria dice, órale, está bien raro, porque tengo este paciente que se lesionó, déjenme borro tantito, espérenme, tengo un rayonadero. De pronto dice Luria, está muy loco que tengo este paciente que se lesionó el área de Wernicke, y a pesar de que se lesionó el área de Wernicke, este soldado tiene síntomas de lesión de área de Broca. Y eso pudiera justificarse si fueran giros o estructuras aledañas, pero resulta que el área de Broca está en el lóbulo frontal y el área de Wernicke es corteza temporoparietal. Entonces, ¿cómo es que tengo una lesión aquí y síntomas de lesión acá? Eso está raro. Y entonces Luria comenzó a observar a los soldados empezó a identificar este tipo de procesos y llegó a la conclusión de que, órale, el cerebro entonces no funciona de manera localizacionista todo el tiempo. Si bien hay, como en el ejemplo de aquí de Broca y Wernicke, si bien hay áreas del cerebro específicas para funciones muy particulares, pues resulta que a pesar de tener esas funciones de esa forma, esas mismas funciones específicas también se conectan, o sea, trabajan de manera conectada. Entonces el cerebro es una red y por ser una red el cerebro trabaja de manera conexionista. Y entonces, gracias a este descubrimiento de Luria, comenzamos a estudiar al cerebro desde este nuevo paradigma, desde el paradigma conexionista. Ahora, al estar observando a los pacientes con sus lesiones cerebrales, Luria comenzó a desarrollar una correlación entre el cerebro y la conducta en los pacientes lesionados, y así es que surge la neuropsicología. Finalmente, como neuropsicólogos, nosotros hacemos eso, hacer la correlación entre el cerebro y la conducta. De hecho, Luria desarrolla un concepto bien interesante de la neuropsicología que ya no está vigente porque en su concepto dice que la neuropsicología se encarga de estudiar las alteraciones comportamentales y cognitivas secundarias a lesiones locales en el cerebro. ¿Por qué? Pues porque él estudiaba lesiones locales, o sea, lesiones así, pum, limitadas, como una herida de bala. Ahora sabemos de entrada que hay lesiones difusas, como por ejemplo las demencias o el Alzheimer, o las infecciones cerebrales. Y por otro lado, ya como neuropsicólogos no solamente estudiamos a los cerebros lesionados, también estudiamos a los cerebros en normalidad. ¿Para qué? Pues para conocer cómo es el funcionamiento de un cerebro sano según cada sexo, edad y escolaridad. Y entonces, teniendo estos datos normativos, nosotros ya podemos identificar cuando nos llegue un paciente qué tan lejos o qué tan cerca se encuentra de la norma, de lo esperado, porque el desempeño es diferente. Por ejemplo, en el caso del lenguaje, ¿saben ustedes que una mujer de escolaridad universitaria en promedio dice
Es más, empiezo con los hombres. ¿Saben cuántas palabras en promedio dice al día un hombre de escolaridad universitaria? Al día. No, ¿No? Entre no, sí, ni idea. sí, yo, ¿quién yo? ¿Fue yo o no? No escuché. Bueno, No, perdóneme, pues les digo, entre 5 y 12,000 palabras. O sea, entre 5,000 y 12,000 palabras, el hombre. ¿Saben en promedio cuántas palabras dice una mujer universitaria al día? 30,000. Es un chorro, 30,000. Quiere decir que nosotras hablamos hasta 5 veces más que los hombres. Ahora, hablando de sistemas de redes neurales, ¿qué significa eso? Pues que nuestras áreas de lenguaje están muchísimo más estimuladas que las de los hombres. Nosotras tenemos un montón de reserva cognitiva en esas áreas. Por lo tanto, si un hombre de nuestra misma edad y de nuestra misma escolaridad sufre con nosotros la misma lesión cerebral en etiología y extensión, adivinen quién tendrá un mejor pronóstico de recuperación. Las mujeres. Obvio, las mujeres, claro. Y entonces, por escolaridad tenemos diferentes tipos de procesos cognitivos, de reserva cognitiva y por lo tanto de pronósticos. De todo esto, quien comenzó a darse cuenta fue Luria. Por eso él es el padre de la neuropsicología. ¿Van bien hasta aquí? ¿No me estoy yendo muy rápido? Súper bien. Súper bien, va, sale. sí, bien. Va, perfecto. Y entonces, bueno, pues Luria, bueno, de entrada déjenme, hago aquí, no, ¿vieron las estructuras del sistema nervioso central? Que es corteza, perdónenme el cerebro deforme, corteza, tallo cerebral, bueno, con su cerebelo aquí, ¿no? Corteza, tallo y médula espinal, está para atrás, y la médula espinal. Esto es el sistema nervioso central. Ahora, Luria, al sistema nervioso, para dividirlo en bloques, le quitó la médula, ¿va? Y nos quedamos solamente con las cortezas y el tallo cerebral, ¿sale? ¿Por qué la médula no? Pues porque sus funciones son de transmitir información hacia arriba y hacia abajo. No procesan. Entonces, lo que hizo Luria fue al cerebro y al tallo cerebral, lo dividió en 3 bloques por su función, que serían los 3 bloques funcionales de Luria. ¿Sale? Vamos a verlos. Empezamos con los 3, ahí está, primero, segundo y tercero. Se van a dar cuenta que las funciones, aquí están las funciones, fx es función. Se van a dar cuenta que las funciones van a ir siendo cada vez más complejas. El primer bloque es el tallo y el diencéfalo. Pregunta para ustedes, chicas, ¿saben lo que es el diencéfalo? No recuerdo, pero bueno, recuerdo haberlo escuchado, pero no recuerdo qué es. Va, te lo recuerdo entonces. Entonces déjenme prendo la cámara para enseñarles video. Sale. Entonces, espérenme. Déjenme armo aquí mi cerebro. Ahí está. En esta vista lateral, ¿me escuchan si suelto el microfonito? En esta vista, entonces, tenemos en las vistas laterales, o sea, ver al cerebro de lado, nos ayuda a identificar corteza cerebral. Pero si lo vemos de en medio, miren, le cortamos aquí el cuerpo calloso y separamos el otro hemisferio. O sea, hicimos, este es un cerebro de frente, esta es una vista anterior. Ahorita vamos a aprender vistas. Entonces, voy a cortar el cuerpo calloso, voy a separar los 2 hemisferios y vamos a ver, esta es una vista medial, o sea, una vista de en medio. Entonces, en esta vista medial podemos ver que aquí todavía tenemos corteza cerebral. ¿Sí la ven? Entonces, aquí tenemos corteza cerebral
Por debajo de la corteza cerebral tenemos el cuerpo calloso. ¿Ya vieron? Ese es nuestro cuerpo Sí. calloso. El cuerpo calloso se encarga de comunicar a los dos hemisferios, ¿sale? Y el cuerpo calloso, bueno, ya solo como dato, pues tiene estructuras, ¿no? Esta parte de enfrente, esta parte se llama rodilla. Esta es la rodilla del cuerpo calloso, por si quieren hacer un dibujito del cuerpo para que lo vayan denominando. Entonces, esta es la rodilla del cuerpo calloso. Todo lo largo es el cuerpo del cuerpo calloso. Y esta parte posterior, esperen. Y esta parte posterior que está aquí se llama esplenio. Esplenio. Entonces tenemos esplenio, aquí, esplenio, cuerpo, rodilla. ¿Sale? Entonces, bueno, en esta vista medial, vuelvo a repetir, tenemos corteza cerebral, el cuerpo calloso, y por debajo del cuerpo calloso tenemos un montón de estructuras. Tenemos, por ejemplo, aquí atrás que la glándula pineal, el tálamo, el hipotálamo, la hipófisis, todas estas estructuras, el putamen, los globos pálidos, todo el chunchero de estructuras que tenemos por debajo de la corteza, por debajo del cuerpo calloso, eso es el diencéfalo, ¿sí? Y el diencéfalo se encuentra justo por debajo de la corteza y por arriba del tallo cerebral. El tallo cerebral se compone de 3 estructuras. La más inferior es el bulbo raquídeo. De aquí para abajo ya lo que sigue es la médula espinal. Entonces, este chiquito que tenemos aquí es el bulbo raquídeo. Luego, ven que aquí tenemos una estructura panzona. Quizá aprendieron el nombre antiguo que antes se le llamaba puente de Barolio. ¿Protuberancia? Ajá, ahorita se llama Ok. protuberancia anular, pero antes se llamaba puente de Barolio. Con el les tocó epónimo. estudiarlo? Ajá, con el epónimo. ¿No les tocó estudiar esta estructura como puente de Barolio? Sí, Sí, va, ya no sabemos puente de Barolio. al inicio. Sí, no, ya no es puente de Barolio. Decirle puente de Barolio es como decir diabetes. Entonces, protuberancia anular ahora. Entonces, bueno, esta pancita es la protuberancia anular y arriba, esto que está aquí es una vista medial del mesencéfalo. Entonces, si quieren les ayudo aquí a escribir. Entonces, el tallo cerebral tiene, lo voy a dibujar aquí abajo en este cuadrito, en el prefrontal. Entonces, el tallo cerebral, ahí puse una flecha, se compone de mesencéfalo, no os voy a poner mesencéfalo. Esta estructura panzoncita que vimos es le voy a poner PA, es la protuberancia anular. Y abajito de ella está le voy a poner BR, bulbo raquídeo. Bulbo raquídeo. Entonces, otra vez, tallo cerebral es mesencéfalo, protuberancia anular y bulbo raquídeo. ¿Sale? ¿Quieren que lo repita? Ustedes vayan anotando. Mesencéfalo, protuberancia anular y bulbo raquídeo. Y entonces el diencéfalo, les digo, el diencéfalo son las estructuras, vuelvo a repetir, que se encuentran entre la corteza cerebral y el tallo cerebral. Entre la corteza y el tallo, todo lo que está aquí en medio, todo eso de en medio es diencéfalo. Algunas estructuras diencefálicas, si quieren solamente para echarle algunos nombres, son muchas, pero de las más importantes, tálamo, hipotálamo, amígdala, putamen, globos pálidos, epífisis, y luego con H, hipófisis, si quieren por mientras con esas. Y entonces, bueno, les decía hace ratito, déjenme ya quito mi cámara. Bueno, ¿sí queda claro lo del diencéfalo? ¿Sí? Sí. Sí. Perfecto. Ahí está. Sale. Entonces, el primer bloque funcional de Luria se compone de tallo y diencéfalo. ¿Qué funciones tienen el tallo y el diencéfalo? Pues las funciones del sistema nervioso autónomo.
Ojo, en las funciones del sistema nervioso autónomo, como su nombre lo dice, son autónomas, en este caso, de la conciencia. Entonces, por ejemplo, funciones autonómicas. ¿Qué haces tú que no hace, qué haces tú que no puedes controlar? Ay, perdóneme. ¿Qué funciones tú no puedes controlar? Esas son las funciones autonómicas. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca, tú no la puedes controlar. La frecuencia respiratoria tampoco, la motilidad intestinal tampoco. ¿Qué otras funciones del sistema nervioso autónomo pueden evocar en este momento? Sería la O sudoración. alerta. Eso, excelente, la sudoración. Ay, espérenme, déjenme quito la presentación para aceptar a alguien que dice que está en el lobby. Espérenme. Admitir, ahí está. Sale. Entonces, de nuevo, otra vez la sudoración. ¿Qué otras? ¿Qué otras funciones recuerdan, chicas? Pues como tal el estado de alerta, ¿no? Excelente el estado de alerta, vaya, aunque tú digas, no, yo ya no me quiero dormir, ni modo, si se te deprime tu SARA, tu sistema activador reticular ascendente, baja tu alerta y te duermes. Entonces de eso se trata, esas son las funciones de nuestro primer bloque. Las estructuras otra vez son tallo cerebral y diencéfalo y las funciones son las del sistema nervioso autónomo. ¿Sale? Les digo, y vamos a empezar conforme avancemos en los bloques, desde las funciones más básicas hasta las más complejas. En este caso, las autonómicas son las más básicas. Luego vámonos al segundo bloque. Si se fijan, básicamente son todos los lóbulos menos el frontal. ¿Ya vieron? Y es que resulta que el segundo bloque, otra vez repito, que son todos los lóbulos menos el frontal, llevan a cabo las funciones que sí compartimos con los demás animalitos, ¿sí? Por ejemplo, a ver, espérenme, déjenme borrar. Por ejemplo, de función del lóbulo occipital, pues la vista, ¿no? La vista la compartimos con los animalitos. Aquí tenemos, ojo, en el giro precentral, la corteza motora primaria. El movimiento voluntario también lo tienen los animalitos. Aquí tenemos en el lóbulo parietal el giro poscentral, que es la corteza somatosensitiva primaria. Los animalitos también tienen tacto. Aquí se encuentra en esta parte del lóbulo temporal las funciones auditivas. También las compartimos con los animalitos, ¿sí? Entonces, y etcétera, aquí en los parietales, los procesos de espacialidad, etcétera. Entonces, si se fijan, el segundo bloque, todas las funciones son funciones que compartimos con los demás. ¿Sí queda claro el segundo bloque? Sí. Y el tercer bloque, ¿ya se dieron cuenta que en vez de decir lóbulo frontal, dice prefrontal? Ahora, pregunta para ustedes, ¿saben cuál es la diferencia entre lóbulo frontal y corteza prefrontal? Pues es que como su nombre lo indica, o sea, lo prefrontal está antes del frontal. O sea, ahora sí que estaría cubierto por el lóbulo frontal. A ver, está aquí la cisura. Esta cisura que está aquí, esta que acabo de Central. esa es la cisura central. O antes, siguiendo los nombres viejitos, esta cisura central antes se llamaba cisura de Rolando. ¿Va? Entonces, ahí va, échenle el dibujo, pónganse a dibujar. En esta clase, hoy vamos a dibujar mucho. De la cisura central para adelante, todo es lóbulo frontal. Yo le voy a poner nomás el F porque me cuesta escribir con el mouse, pero ustedes échenle con el lápiz, con los colores, ¿sale? Entonces, otra vez, de la cisura central para adelante, todo es lóbulo frontal. Ahora, frente a la cisura central tenemos un giro, este giro que está aquí.
Este giro se llama giro precentral. Este le voy a poner nomás GP. Ustedes le escriben. Precentral es una sola palabra. Giro precentral. ¿Ok? Ahora, pregunta para ustedes, chicas. ¿Alguien de ustedes sabe la función del giro precentral? No. ¿No? Va, les ayudo. La función del giro, por su función, el giro precentral se llama corteza motora primaria. ¿Qué significa esto? Que aquí en este giro precentral se encuentran las células nerviosas que nos van a ayudar a iniciar los movimientos voluntarios. ¿Ok? Otra vez. Por el nombre de giro se llama giro precentral, pero por su función le podemos denominar a ese giro también, ojo, por su función, corteza motora primaria. Váyanle anotando, vamos a trabajar con estos conceptos todo el taller. ¿Es todo lo que está relacionado con los homúnculos? Eso es. Entonces aquí estaría el homúnculo motor. Ahora, Ok. va, hasta aquí todas van parejo. Creo que sí. Va, sí, yo también creo que sí. Sí. Va, sale y vale. Va, entonces, denme un segundo, déjenme agarrar otro color, morado. Ahora, si a todo el lóbulo frontal, que ya saben de dónde a dónde, si a todo el lóbulo frontal yo le quito, ojo, le quito la corteza motora primaria, lo que me queda, pues sería casi todo, ¿no? La mayoría. Lo que me queda sería esto, ¿no? Hoy esa raya se hizo de más. Lo que me queda sería esto, ¿es correcto? Ahora, esto, todo el lóbulo frontal menos la corteza motora primaria es lo que se conoce como corteza prefrontal. Ahora, ¿por qué hacemos la diferencia entre lóbulo frontal y corteza prefrontal cuando la única diferencia en realidad solo es un giro? Es un giro solamente. ¿Por qué no decimos mejor todo el lóbulo frontal, Nel? Porque la corteza prefrontal es ahí donde, en todo esto morado que les pongo aquí, es en la corteza prefrontal donde se llevan a cabo las funciones ejecutivas. Ojo, no se llevan a cabo en todo el lóbulo frontal, porque la corteza motora primaria, pues es movimiento. Y esa función de movimiento la compartimos con los demás animales. De hecho, nuestra corteza motora primaria, la verdad es que no es tan poderosa. Los humanos somos torpes. Ni somos ágiles, ni somos fuertes, ni somos veloces. ¿Va? Entonces, pero ¿en qué sí somos especialistas? Pues en la inteligencia, en las funciones ejecutivas. Por eso de todo el lóbulo frontal, lo que se nos superdesarrolló a nosotros como seres humanos fue la corteza prefrontal. ¿Sí? Repito, no todo el lóbulo frontal, solo la corteza prefrontal, que miren qué crecidota está. ¿Ya vieron? De hecho, filogenética y ontogenéticamente hablando, la corteza prefrontal es la última que se ha desarrollado. Filogenéticamente hablando se refiere a la evolución, en este caso a la evolución de nuestro sistema nervioso, esto es lo último que ha crecido, y ontogenéticamente pues se refiere al desarrollo embrionario. Hablando de desarrollo embrionario, nuestra corteza prefrontal también es la última que se desarrolla. De hecho, cuando nosotros los cachorros humanos nacemos, no tenemos bien desarrollada la corteza prefrontal. Y justo al no tener completas las conexiones ni las funciones prefrontales, el cachorrito humano cuando nace, nacemos animalizados. El niño chiquito, por ejemplo, así como los animalitos, si se quiere echar un pedo, se lo va a echar. Si el niño chiquito ve que otro niño tiene un juguete que él quiere, va y se lo va a arrebatar. Si otro niño tiene una paleta en la boca y a mí se me antojó como niña, voy a ir y se lo voy a sacar, le voy a sacar la paleta y me la voy a meter a la mía. Eso, si se fijan, son conductas animales. Ahora, ¿cuándo dejamos de tener esas conductas animales? O por otro lado,
mejor planteado. ¿Cuándo termina de madurar la corteza prefrontal? Al término de la adolescencia. Y aquí vamos a encontrar un montón de teorías encontradas. Hay quienes dicen que la corteza prefrontal termina de madurar por ahí de los 21 años y hay quienes dicen que hasta los 25. Y es por eso entonces que todavía en los adolescentes es permitido que tengan conductas de bajo control de impulsos, que tengan mala ejecución en sus acciones, que no planeen las cosas de forma adecuada, que no regulen sus normas morales, etcétera, porque no está madura la corteza prefrontal. Incluso, si quieren, podemos correlacionar estos contenidos un poquito con psicopatología para quien le interese. Aquí en esta parte, déjenme agarrar otro color. Aquí en esta parte de nuestro lóbulo frontal, aquí donde estoy coloreándoles de rojo, esta es la corteza prefrontal orbital. Una de las funciones que se llevan ahí a cabo, además de las normas morales, son los procesos de personalidad. Y entonces, por eso no podemos nosotras como psicólogas dar un diagnóstico de un trastorno de la personalidad en un niño. ¿Por qué? Porque todavía no tiene madura la estructura donde se consolida la personalidad. Es como si a un recién nacido le doy un diagnóstico de un trastorno de la marcha. Pues no se puede, tengo que esperarme a que camine, igual con la corteza prefrontal. Ya que madura por ahí de los 18 años, ahora sí ya puedo decir, ¿sabes qué? Estas funciones de la personalidad no maduraron bien o son patológicas, por lo tanto hay un trastorno de la personalidad, pero no antes. ¿Sale? Entonces, bueno, retomando lo del tercer bloque de Luria. No, oigan, no me estoy yendo muy rápido a todo esto. Ya les dije hace rato que yo me acelero. Vamos. No, yo solo tengo una duda. A ver, dime. Es que yo me habían enseñado, yo consideraba el lóbulo prefrontal justo lo que nos señalaste como corteza prefrontal, entonces, Ok. ¿cómo lo diferencio? No se llama lóbulo prefrontal, se llama corteza prefrontal. Otra vez te lo repito, verás, déjame agarrar color. Mira, de esta cisura negra, que es la cisura central, de aquí para adelante, todo esto, bueno, el cerebro, ¿no? Todo eso es lóbulo frontal. Y si a todo ese lóbulo frontal yo le quito el giro precentral, que sería lo que sobra, que es lo morado, sería la corteza prefrontal. Si te fijas, la diferencia entre lóbulo frontal y corteza prefrontal realmente es solo un giro. O sea, corteza prefrontal más giro precentral es igual a lóbulo frontal. Ok. Entonces, la diferencia la hacemos, lóbulo frontal es solamente toda esa estructura de la cisura central para adelante, pero hablamos de la corteza prefrontal porque es exclusivamente ahí donde se llevan a cabo las funciones ejecutivas, que son las funciones con las que comenzamos la clase de hoy. Estas funciones de inteligencia que tenemos nosotros. ¿Cuáles son? Aquí hay algunas. La planeación, les decía hace rato, la metacognición. También mencionamos la heterometacognición. Otra función de la cual estaremos hablando más adelante, la memoria de trabajo, la ejecución de pasos concretos, la autorregulación o regulación de conductas, el automonitoreo, etcétera. ¿Sí? Esas son las funciones ejecutivas. ¿Sí respondí tu pregunta? Sí. Va, perfecto. ¿Las demás sí quedaron claros los 3 bloques de Luria? Entonces, primer bloque, básicamente funciones del sistema nervioso autónomo. Segundo bloque, las funciones que compartimos con los demás animalitos, sobre todo funciones sensitivas, funciones de espacio, etcétera, como funciones de la vista, del oído, del procesamiento del gusto, etcétera. Y el tercer bloque, ese es el humano, este es el nuestro, este es el de las funciones ejecutivas, ¿vale? ¿Hasta aquí puedo cambiar de tema? Sí.
Va, sale. Entonces, otra vez, solo para puntualizar y ser un poco más redundante, en este taller vamos a estudiar el tercer bloque, ¿va? De manera especial. Ahora me voy a Brodmann. Las áreas de Brodmann, estas también las estudiamos en la carrera. Solo vamos a repasarlas de manera breve. Ojo, no los números, pero sí la clasificación de sus áreas. Brodmann fue un citoarquitecto. Cito es célula, ¿va? Entonces, este Corbinian Brodmann, como citoarquitecto, él estudiaba la estructura de las células. En este caso, se clavó estudiando la forma o la estructura de las células de la corteza cerebral. Él estudió en varios animalitos y gran parte de sus hallazgos se extrapolaron a humanos y la verdad es que no está mal. Son datos correctos. Entonces, ¿qué estudiando otra vez, repito, la estructura de las células, en este caso de la corteza cerebral, Brodmann, espérenme, déjenme, tengo que dejar de compartir porque hay alguien más aquí esperando para entrar. Espérenme. Admitir, ahí está. Sale, Fabila, bienvenida. Estamos con Brodmann. Entonces sale, seguimos. Entonces, ojo, él encontró Brodmann que hay 52 áreas, chicas, 52 grupos celulares, pero ojo, esto no significa que todas las 52 células van a ser diferentes, solo encontró 52 agrupaciones, como aglomeraciones celulares. Ahora, esas 52 áreas las dividió en 3, en áreas primarias, secundarias y terciarias. Las áreas primarias se van a encargar de recibir la información sensitiva. Por ejemplo, si tuvieran voz, estas áreas primarias dirían, por ejemplo, oigan, estoy viendo algo. O oigan, estoy escuchando algo. O estoy, no sé, échenlo ustedes, tocando algo. ¿Sí? Solo reciben, ojo, las áreas primarias de Brodmann solo van a recibir los estímulos sensoriales. Las áreas secundarias le van a dar el significado semántico. Ojo, todos los significados semánticos posibles. Por ejemplo, si se relaciona el estímulo que estoy recibiendo con áreas visuales, supongamos, es más, se los voy a dibujar. En el lóbulo occipital, la parte más posterior es el área visual primaria. Anterior a ella está aquí el área visual secundaria y tantito más adelante el área visual terciaria. ¿Sale? Entonces, cuando yo estoy viendo algo, o sea, cuando mis ojos transforman la luz en electricidad, y luego esa electricidad ya sale por el nervio óptico, se decusa por el quiasma óptico y viaja por las cintillas ópticas, primero va a llegar, otra vez repito, al área más posterior, que sería el área visual primaria, para que mi cerebro diga, oigan, estoy recibiendo información visual, o sea, estoy viendo algo. ¿Qué? ¿Quién sabe? Solo sé que estoy viendo algo. Mi área visual secundaria, que sería este cachito de aquí, mi área visual secundaria es la que le va a dar el significado semántico. Eso significa que me va a decir, eso que estás viendo es un perro. Y de los perros es un perro conocido. Todas las etiquetas. Y de los perros conocidos es de los perros que te gustan. Y de los perros conocidos que te gustan es tu perro. Y de los perros que has tenido, tuyo que estás viendo es el que se llama Lucas. ¿Va? Entonces, esta área secundaria le va a dar todos los significados posibles, todas las etiquetas que tú le puedes asignar a un estímulo, de eso se encargan las áreas secundarias. ¿Sale? Ya, perdón, Lisa. Dime. Ajá, entonces en el área primaria está toda la sensación y en la secundaria la percepción. Ándale, qué bien acabas de acomodar la información. Así es. Así mero. Y las áreas terciarias le van a dar el significado pragmático.
¿Qué significa eso? Que estas áreas me van a decir qué hacer con eso que yo estoy recibiendo. Por ejemplo, en este caso, siguiendo el ejemplo de mi perro, mi área visual terciaria me diría, ay, acarícialo. ¿Sí? Estaría, ¿Mande? perdón, estaría relacionado entonces con regulación emocional. Las áreas terciarias, no tanto con la regulación emocional, pero sí con la ejecución de planes de conducta con respecto a los estímulos que yo estoy recibiendo. Por ejemplo, mi área auditiva, ojo, auditiva, ya estoy en sonido. Mi área auditiva primaria, que es, déjame cambio de color, espérame. Rojo. Mi área auditiva primaria está aquí, mira. Aquí, es esto que te estoy coloreando de rojito. Esa es mi área auditiva primaria. Otra vez, esta se va a encargar de decirme, oye, estamos escuchando. ¿Qué? Pues quién sabe, pero estamos escuchando algo. Y luego esa información va a pasar a mi área auditiva secundaria. Mi área auditiva secundaria es la que le va a dar el significado y va a decir, ah, eso que estás escuchando es una canción. Y de todas las etiquetas y de las canciones es de las que tú te sabes, y de las que te sabes es de las que te gustan, y de las que te gustan es de la que, no sé, cantabas con tu mejor amiga, y ya, supongamos. Y mi área auditiva terciaria, que sería entonces esta área que está aquí, todo esto, mi área auditiva terciaria me va a decir, ay, llora porque la extrañas. O cántala tú también, o súbele al volumen. O sea, aquí al final las áreas terciarias tienen que ver con ejecución, con qué voy a hacer con esto, en este caso, con esto que estoy escuchando. O apágale o apaga la música, ¿sí? Ok, sí. O baja el volumen porque no te quieres poner emocional, ¿sí? Entonces, pero no procesan las emociones, procesan la conducta, ¿sí? Lo que tú vas a hacer con ese estímulo que estás recibiendo. ¿Sí? Sí, sí. Ahora, pregunta para ustedes, chicas. ¿Qué creen que pasaría si un paciente, miren, aquí hay algunos ejemplos de los números de las áreas de Brodmann. El área 17 de Brodmann es primaria, ¿no? Aquí está. El área 17 de Brodmann es la parte más posterior del lóbulo occipital, o sea, la corteza visual primaria, ¿verdad? Vamos a empezar a hacer correlación, chicas. Entonces aquí hay que echarle coco. Entonces, ¿qué pasa? Díganme ustedes, ¿qué pasa si un paciente se cae de cabeza, se cae para atrás y tiene lesionada su área 17 de Brodmann? ¿Qué creen que le va a pasar a ese paciente? Pero le va a ser difícil el procesar la información visual. No. A ver, otra respuesta. Entender como el estímulo que está recibiendo, ¿no? ¿Entenderlo? No. A ver, otra teoría. Échenle. Sigan participando. ¿Qué se les ocurre? ¿No? ¿Hasta ahí? Mal. Entonces, si es cuestión de visión, no sé cómo, pues justo la incapacidad para ver. Eso, excelente, es eso. Entonces, como me lesiono mi corteza visual primaria, ojo, ya no recibo información visual, ya no recibo. Porque es área primaria, miren, ya no recibo. Y entonces, ¿qué significa eso? Que voy a estar ciega. Pero no voy a estar ciega de los ojos. Mis ojos perfectamente van a seguir recibiendo información y van a seguir respondiendo estímulos, voy a seguir teniendo reflejos visuales. De donde voy a estar ciega va a ser del cerebro, porque ya no hay parte del cerebro que reciba la información para poder interpretarla y hacer algo con ella. A ese tipo de ceguera se le llama ceguera cortical, o sea, ceguera de la corteza.
ceguera cortical. ¿Sí? ¿Ya le van agarrando al comportamiento de estas áreas? Más o Sí. menos. Sí, va, perfecto. Sale. Ahora, pregunta, ¿y qué creen que puede pasar si me lesiono mi área visual secundaria? Mi área visual secundaria, ya estoy acá. Y saben que tengo un cochinero aquí de pizarroncito, déjenme, voy borrando tantito. ¿Qué creen que pasaría? Vuelvo a preguntar, si me lesiono mi corteza visual secundaria. Bueno, pues entonces recibes la... Ay, perdón. Sí, dinos. A ver, por lo que estoy entendiendo, recibes entonces la información, si puedes ver, si te llega al cerebro, pero entonces ya no puedes asociar eso que estás viendo con otras, pues con otras cosas, como estas experiencias que tenemos, ¿no? Que nos estabas comentando. A ver, dame un ejemplo. Como por ejemplo, que nos estabas diciendo que El perro, el es- ejemplo del estás perrito. viendo el perrito, pero ya no puedes asociarlo con tal vez tu mascota. Excelente. Ok. Así tal cual. O por otra, esa es una, que estoy viendo algo, pero no sé qué es, no lo asocio, no le puedo dar el significado. Y la otra es que podría tener procesos de alucinaciones. ¿Por qué? Porque estoy recibiendo un estímulo, pero lo puedo estar interpretando de manera diferente. Entonces, pacientes que se lesionan las áreas secundarias pueden tener este tipo de alteraciones, desde la que dices tú de, híjole, no sé qué es lo que estoy viendo porque no lo asocio con algo que ya conozco, o por otro lado, lo veo pero lo interpreto distinto. Entonces, en vez de interpretarlo como que estoy viendo a mi perro, lo estoy interpretando como, ah, caray, estoy viendo un gato y yo no tengo gatos, ¿qué hace un gato aquí? Eso puede ser una alucinación. ¿Sí? Y ahora vámonos con las áreas terciarias. ¿Qué creen que puede pasar si un paciente se lesiona su área visual terciaria? Mm. ¿Qué creen que puede No se pasar? podría dar, no se podría dar como la conducta o la respuesta esperada después de recibir los estímulos y ya verlos procesados. Por, Excelente. ej- ajá, Por ejemplo, síguele. ay, por ejemplo, igual con el perro, pues no se sabría que decías que uno se llamaba Lucas, ¿no? Ajá. No reconocerías que es Lucas o que lo quieres abrazar o que lo quieres sacar, no sé, de la habitación y así. Así es, eso es lo que puede pasar. Ahora, aterrizándolo a patologías, que es lo que nos interesa para nuestra práctica profesional. Por ejemplo, una alteración en la corteza visual terciaria se llama agnosia visual asociativa. Agnosia visual asociativa. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen agnosia visual asociativa? Si tú les muestras un objeto, ellos no saben qué hacer con él. Y entonces yo te puedo mostrar a ti con agnosia visual asociativa un lápiz y te digo, no sé, por ejemplo, oye, Ann, ¿qué es esto? O ¿para qué es esto? Más bien, ¿para qué? ¿Para qué es esto? Y tú de verlo es un lápiz. Puedes, ojo, como está completa, está correcta tu área visual secundaria, sí puedes denominarlo y me puedes decir, eso pues es un lápiz. Muy bien. ¿Y para qué sirve? Ojo, esto ya es área terciaria, ¿no? Función terciaria, el que voy a hacer con eso. Entonces, ojo, otra vez repito, si te muestro un lápiz y tú me dices es un lápiz, significa que tienes conservada tu área visual primaria, conservada la secundaria, pero cuando te pregunto ¿y para qué sirve? Si tú tienes lesión de área visual terciaria o si tienes agnosia visual asociativa, tu respuesta podría ser, es el lápiz. Pues sirve para rascarse la espalda. ¿Va? ¿Por qué?
pues porque ya no lo asocias con el uso, no le das el significado semántico adecuado. Así les pasa a los pacientes con agnosia visual asociativa. Pero ojo, esto es solo alteración de corteza visual, porque las demás cortezas sí están conservadas. Por lo tanto, si tú le dices, a ver, y le das al paciente ese objeto y el paciente lo toma, por la memoria táctil, el paciente dice, lápiz, pues este lápiz que ya lo estoy sintiendo con mi mano es para escribir. Pero si te limitas solo a evaluar el proceso visual, entonces el paciente, ahí podrías darte cuenta que el paciente tiene agnosia visual asociativa. Y este es un dato entonces para ustedes, para la práctica. Cuando estés evaluando diferentes cortezas cerebrales, nunca dejes que un sentido se mezcle con el otro. Por ejemplo, hablando de agnosias, ya me encantan las agnosias, hay una que se llama asterognosia. ¿Alguien ha escuchado hablar de este padecimiento? Yo no. ¿No? No, Bueno, yo tampoco. tampoco con ese, asterognosia. La asterognosia es la incapacidad para reconocer objetos, pero por vía táctil. Por ejemplo, nosotros vamos manejando y nos suena el celular dentro de la bolsa. Y perfectamente podemos estirar el brazo, meterlo a la bolsa y tomar el teléfono. No sacamos el polvo, no sacamos la cartera, no sacamos, no sé, chunches que tenemos adentro de la bolsa. No, sacamos específicamente el teléfono. ¿Por qué? Pues porque por medio del tacto yo lo puedo reconocer, ¿verdad? Entonces, si un paciente tiene asterognosia y yo le vendo los ojos y le pongo su teléfono y le digo, a ver, ¿qué es eso que tienes ahí enfrente? Y el paciente, ojo, con ojos vendados, lo toca, el paciente va a decir, no sé qué es. ¿Puedes describirlo? Pues se siente grande, duro, pero no, ni idea. Y si ese paciente con asterognosia, que no reconoce objetos por vía táctil, tú le quitas la venda, al verlo, el paciente ya te va a decir, pues es mi celular. Ahora, ahí sí va a haber reconocimiento. ¿Por qué? Porque el paciente ya está involucrando otro sentido que sí tiene conservado. ¿Sí me siguen con el punto de esto? Que es que cuando evalúas un tipo de sentido, nunca dejes que haya otros involucrados. Entonces, si un paciente que realmente tiene asterognosia, tú no lo privas de los ojos, o de la vista, pues, o del sonido, y le pones objetos, el paciente los va a reconocer y tú te vas a perder la parte clínica del diagnóstico sindromático. Te vas a perder la oportunidad de darle el diagnóstico correcto al paciente. ¿Sí? Por ejemplo, si mi paciente tiene asterognosia, no le voy a presentar un llavero, porque nomás de escuchar las llaves, solo de escucharlas ya sé que son llaves, ¿sí? En dado caso, le puedo presentar una sola llave y que la toque, sin verla, ¿no? Obviamente. Y entonces, si ya sin verla no la reconoce al tacto, pues ya sé que es asterognosia. ¿Sí me siguen la onda? Sí. Entonces, la evaluación, chicas, tiene que ser súper aislada. Siempre es importante que al tener un paciente procuremos evaluar los procesos de manera individual. ¿Sí? Dedicarme a hacer un ejercicio para evaluar tacto, uno para evaluar diferenciación auditiva, otro para evaluar rastreo visual, otro para evaluar reconocimiento de objetos y otro para evaluar qué va a hacer el paciente con mis objetos, etcétera. Así para cada función sensitiva. ¿Van bien entonces? ¿Puedo pasar de Brodmann o tienen dudas con él, con sus áreas? ¿Queda claro, Brodmann? Sí, todo bien. Perfecto. Entonces seguimos avanzando. Ahora, esto es un básico, solo para hacer un repasito. Esto ya lo saben, el cerebro se compone de dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Normalmente, o la mayor parte de las personas somos diestras. Eso significa que nuestro hemisferio dominante es el izquierdo. Ahora, ¿qué significa que voy a tener un hemisferio dominante? No significa que voy a escribir con la derecha solamente. Significa que mi hemisferio sea dominante, que en este hemisferio va a haber la mayor cantidad de conexiones funcionales.
y por lo tanto las funciones más complejas se van a llevar a cabo en este hemisferio. Por ejemplo, una de las funciones más complejas que tenemos es el lenguaje. Por lo tanto, el lenguaje se va a llevar a cabo en mi hemisferio izquierdo. Ahora, nosotros ya lo sabemos, el hemisferio izquierdo regula motora y sensitivamente el hemicuerpo derecho, ¿verdad? Entonces, si mi hemisferio izquierdo es el dominante y esto regula la mitad derecha del cuerpo, eso significa que si yo tengo que aprender una función motora compleja, la voy a hacer con la mitad derecha de mi cuerpo. Por lo tanto, si yo tengo que aprender a escribir, voy a utilizar mi mano derecha porque la va a estar regulando mi poderosísimo hemisferio izquierdo. Si yo tengo que aprender a cachar, lo voy a hacer mejor con mi mano derecha porque va a estar regulada por mi hemisferio izquierdo. Si tengo que patear, voy a patear con mi hemisferio izquierdo. Si tengo que subir escalones, la primera pierna con la que lo voy a hacer va a ser mi pierna derecha porque mi hemisferio izquierdo es el que me va a regular mejor el equilibrio. Entonces, tener un hemisferio dominante, o sea, ser diestro o ser zurdo, no significa solo escribir con la derecha. Significa que mi hemisferio izquierdo va a llevar a cabo todas estas fabulosas funciones. Ahora, hace rato les mencioné del área de Broca y el área de Wernicke, que les decía que se encuentran en los hemisferios dominantes. Ahora, tengo yo, es más, déjenme les prendo la cámara otra vez, espérenme. Este video, ahí está. Entonces, espérenme que se me desbarata mi cerebro. Espérenme, lo estoy armando. Ahí está. Entonces, tengo yo, como el cerebro es un órgano pareado, es en espejo, pues tengo yo dos giros supramarginales. ¿Cuál es el giro supramarginal? Ya lo mencioné hace rato. Miren, en el dibujo, no, perdónenme, en el dibujo no. Las cortezas cerebrales, ya vieron que aquí está la cisura lateral, ¿verdad? Ahí la estoy pintando, déjenme les cambio de color. Espérenme, ahí está de azul fuerte. ¿Ya ven que es la cisura lateral? ¿O cómo dijimos? Pregunta, ¿cómo dijimos que se llamaba antes? ¿El nombre antiguo? De Silvio, cisura de Silvio. Excelente. Ahora, gracias, Jose. Si se fijan en la parte posterior, o sea, en la parte de atrás de la cisura lateral, voy a tener un giro que parece que... Esta es la cisura, ¿no? Mi dedo es la cisura. Entonces, si se fijan ahí en la imagen, hay un giro que abraza la parte posterior de esa cisura lateral. O sea, este giro, miren. ¿Ya lo vieron? Este giro es el giro supramarginal. Y entonces, como el cerebro es un órgano, les digo, pareado, pues resulta que tengo dos giros supramarginales, el giro supramarginal derecho y el giro supramarginal izquierdo. ¿Va? Entonces, aquí está. Entonces voy a tener de este lado, aquí atrás, mi giro supramarginal izquierdo y de este otro mi giro supramarginal derecho. Ahora, pero como en el izquierdo, yo soy diestra, entonces como en el izquierdo, ese es mi hemisferio dominante, entonces mis áreas de lenguaje, como les decía, van a estar solamente en este lado. Entonces, al giro supramarginal en el giro supramarginal del hemisferio dominante, aquí se llevan a cabo las funciones de comprensión del lenguaje oral y escrito. Esto significa que solamente el giro de este lado va a ser mi área de Wernicke. Otra vez, tengo dos giros supramarginales, pero solo a uno, ya no sé qué estoy haciendo, pero solo a uno le voy a poder llamar área de Wernicke. ¿Sí? Vamos con área de Broca. Aquí enfrente, en mis lóbulos frontales, tengo dos porciones operculares, así se llama. Ahorita se las voy a enseñar bien. Tengo dos porciones operculares, porción opercular derecha, porción opercular izquierda. Pero
solamente en la porción opercular izquierda, solo aquí voy a tener un área de Broca. ¿Sí queda claro eso? Sí, o sea, cada función o cada área, por ejemplo, de Broca, de Wernicke, van a estar solo en los dominantes. Ajá, es eso, solo en los dominantes. No va a estar en ambos, No, no como en los demás lóbulos y así. Así es, ajá. Entonces, ojo, por estructura tengo lo mismo de los dos lados, pero por función, las funciones sí se reparten una para cada lado, excepto las sensitivas. Sí, esas sensitivas sí están de los Oye, dos lados. ¿Qué onda? ¿qué pasaría si, o sea, mi hemisferio dominante es el izquierdo Ajá, y en donde estaría mi área de Wernicke, ¿qué habría del lado derecho? del lado derecho, procesamiento espacial de tu cuerpo en el espacio y del espacio, geográfico donde te encuentras. Ya. Ajá. ¿Y de qué depende que venga ya en el hemisferio derecho o izquierdo el área de Wernicke? O sea, ¿es genético o es por estimulación? Es súper buena pregunta esa que estás haciendo. No es por estimulación. Antes se creía que tú podías moldear la lateralidad. Bueno, de entrada antes se creía que ser zurdo era del diablo. Vamos a partir primero desde lo más antiguo y vamos haciendo lo más complejo. Antes creían que si tú eras zurdo, algo tenías que ver con el diablo. De hecho, antes le llamaban ser diestro y ser siniestro. Y entonces, Ya, como nadie quería ser siniestro, cuando teníamos a niños zurdos, que nos dábamos cuenta que eran zurdos hasta que aprendían a escribir, a esos niños les amarraban las manos. Todavía nuestros papás y a algunos chiquillos de nuestra generación les ha tocado que les amarren las manos para que no sean siniestros. Y ahora, pero a pesar de eso, si bien la praxia de escribir la pueden desarrollar con la derecha, tú en esos zurdos contrariados te das cuenta que realmente, a pesar de que escriben con la derecha, te das cuenta que todos ellos son zurdos. Patean con la izquierda, cachan con la izquierda, tienden a girar más a la izquierda, etcétera, etcétera. Suben los escalones empezando con la izquierda, etcétera. Ahora, antes se creía, eso fue lo más antiguo, ¿no? Y entonces más adelante se creía que ser diestro o zurdo era por la escritura, pero como te decía hace rato, no es por la escritura, es por la preferencia de tu cerebro para desarrollar mayor cantidad de conexiones. Luego, todavía hace un par de décadas, se creía que la lateralidad se iba desarrollando conforme el niño iba aprendiendo habilidades, iba desarrollándolas. Pero ahora ya hay unos estudios padrísimos en neonatos de lateralidad cerebral y encuentran, por ejemplo, que el recién nacido diestro tiende a girar la cabecita a la derecha y que el recién nacido zurdo, perdóname, eh, el recién nacido que su hemisferio dominante es el izquierdo, que es lo común, gira su cabeza a la derecha y que el recién nacido que su hemisferio el dominante hemisferio es el dominante es el derecho, derecho y gira hacia la izquierda. eso mero, gira la cabeza hacia la izquierda. Ajá, y Ajá. también siguiendo con los estudios en bebés, también se ha notado que entre diestro y zurdo también se evidencia esa diferencia con el desarrollo manual. Ajá, Ok. entonces Yo tengo otra duda, perdón. ya nacemos ya predeterminados. Entonces, respondiendo a tu pregunta, según estos últimos estudios que han sido de la década pasada por ahí, la lateralidad cerebral está determinada desde el desarrollo embrionario, que tiene que ver con algunos factores de herencia. Padres zurdos tienen la tendencia a tener hijos zurdos. Ya, ya. Muchas gracias. Sale. ¿Qué más? ¿Alguien iba a decir ¿Qué otra pasa? cosa? Ajá, ¿qué pasa con los ambidiestros? De todas formas, qué buena pregunta. Hay una lateralidad bien determinada de todas formas, ¿eh? Pero lo que encontramos con los ambidiestros es que el cuerpo calloso tiene más conexiones funcionales y entonces el ambidiestro tiene mejor conectados ambos hemisferios, por lo tanto tiene gran capacidad para utilizar de manera simultánea los dos hemicuerpos, a diferencia de los que solo somos o diestros o zurdos.
Pero otra vez repito, Ok. a pesar de ser ambidiestro, tienen su lateralización cerebral, que en la mayoría de ellos el dominante es el izquierdo. Dice la OMS que es, espérenme, el 83% del mundo somos dominantes izquierdos. Ok, y también esto de que hay más conexiones en el cuerpo calloso, ¿es cierto que cuando aprendes un segundo lenguaje se propicia? Más que las conexiones del cuerpo calloso, las conexiones en el hemisferio dominante, en las zonas del lenguaje, sobre todo en las estructuras que procesan los campos semánticos y algunos procesos fonológicos, en la corteza auditiva secundaria, en el giro supramarginal y en el giro angular. Pero no es tanto el cuerpo calloso, son más las conexiones. Pareciera que tras estudiar más lenguas, ya sea un segundo idioma o tercero, lo que generamos es arborización dendrítica, no tanto el cuerpo calloso, sino más a nivel acá, más estructural. Ok, gracias. Hemisférico, quise decir, a nivel hemisférico. Sale. ¿Otra pregunta? No, va. Sale. Y entonces, bueno, pues las funciones así breves, las más básicas de cada lóbulo, les digo, estas ya se las saben, las aprendimos todas en la carrera. Déjenme apago mi cámara porque se me alenta esta cosa con cámara y todo prendido. Ahí está. Entonces, del lóbulo occipital, pues son los procesos visuales, ¿no? Cómo identificar colores, distancias, los bordes de los objetos, etcétera. Entonces, básicamente el lóbulo occipital, pues tiene que ver con visión. Hasta aquí no es nada nuevo, esto ya se lo saben. Lóbulo parietal, este está bien interesante. El lóbulo parietal, y esto es en mi opinión, es mi opinión mía de mí. Después del lóbulo frontal, a mí me parece que el lóbulo más complejo, el que le sigue, es el lóbulo parietal. Híjole, está súper complejo estudiar el lóbulo parietal en nuestros pacientes porque tiene unas funciones súper interesantes. Una de ellas es la propiocepción, o sea, poder reconocer, en este caso, nuestro propio cuerpo. Por ejemplo, he tenido pacientes con alteraciones de la propiocepción. A esa alteración se le llama asomatognosia. Se las escribo, porque parece trabalenguas de pronto. ¿Han escuchado hablar de la asomatognosia? ¿Alguien? Pues yo no. ¿No? Vamos a separar esta palabrota larga por estos prefijos y sufijos y eso. ¿Qué significa A? Sin, Sin. Somato, de cuerpo. cuerpo, y gnosia es percepción. Entonces, asomatognosia es que no percibo mi cuerpo. Pero ojo, lo que no percibe aquí el paciente son algunas partes de su cuerpo. Que, ojo, es función parietal, ¿va? No es función frontal. Entonces está muy raro para el paciente porque su lóbulo frontal sabe que si yo estoy viendo mi brazo y ese brazo está pegado a mi cuerpo, mi razonamiento frontal me dice que es mío. Pero como tengo asomatognosia, no percibo esa parte del cuerpo como propia. Y el paciente llega y te dice, Nisa, este brazo no es mío. Sé que suena tonto, pero te juro que no es mío. Órale, ¿y entonces de quién es? Y el paciente comienza a razonar y te dice, mira, es un brazo, este brazo es moreno, y tiene pelitos. Mi tía Malena tiene un brazo moreno y con pelitos igual así. Yo creo que este brazo es de ella. Te juro que sé que es tonto, pero me parece que tengo pegado el brazo de mi tía Malena. Y tú los escuchas y la verdad es que es muy, muy, muy difícil comprenderlo. De hecho, de una vez les digo, comprender el daño cerebral es bien complejo. Es difícil poder, entender los síntomas de los pacientes porque nosotros nunca lo hemos padecido. Y suena ridículo, ¿cómo es que
¿cómo es que lo estás viendo y no reconoces esa parte como tuya? Ah, bueno, pues porque tú sí tienes esa función completa. A ti esa parte del cerebro, a ti tus parietales sí te están funcionando. Tus parietales, gracias a ese buen funcionamiento, hacen que tú veas tus piernas y sepas que son tuyas. A que si yo toco tu brazo, tú me puedas decir, ah, me tocaste mi brazo derecho o me tocaste mi hombro izquierdo. O que si yo veo un grupo de manos hechas bola en una foto, perdón, que sí que me agarre de los brazos con amigos y me haga como lombrices hechas bolas, al ver yo mi brazo puedo saber que ese brazo que está entrelazado es mío, porque tengo mi propiocepción. El paciente con asomatognosia pierde eso. Ahora, Sí, en yo lesión, una pregunta. sí. ¿Podría confundirse con algún problema más psicológico, no? No sé, por ejemplo, alguna alucinación o cosas así. Fíjate que en la clínica normalmente eso no se confunde porque es un síntoma único y muy puro. Es tan único que casi siempre te topas con que el discurso del paciente es el mismo, ¿eh? Hasta te dicen casi las mismas palabras. Oye, esta pierna no es mía. Ay, ¿de quién es? Y te dicen que es de alguien más y te justifican por qué. Y luego te dicen, no quiero tener esta pierna que no es mía y comienzan a generar ansiedad, se deprimen, porque imagínate qué horror, qué asco, qué terrible tener un brazo ajeno ahí pegado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quieren estos pacientes? Pues que se los quiten. Pero nunca nadie, ningún cirujano te va a quitar una extremidad o una parte del cuerpo que está sana y que es funcional. Entonces, estos pacientes que tienen asomatognosia normalmente lo que hacen es lesionarse esas partes, generarse infecciones y ya que la infección avanzó, que el miembro no es recuperable, ahora sí, pues ya se los tienen que cortar. Y vieran qué tranquilos se quedan esos pacientes. Súper tranquilos. Es más, si me dan chance, aquí tengo un libro de Luria. Espérenme tantito. Aquí tengo un libro de Luria de un estudio de caso. Es un libro que se llama El hombre con su mundo destrozado. Y este paciente tuvo pues una herida de bala en el cerebro, como les había platicado en la historia de las neurociencias. Y estoy buscando la página del cuerpo. Ahí está. Y este paciente tiene procesos de asomatognosia. Verán, déjenme, les leo rápido. Porque este libro es una compilación del diario del paciente con las observaciones del doctor Luria. Entonces, espérenme tantito. Déjenme, les leo la parte donde este paciente describe su asomatognosia. De hecho, este paciente tiene una asomatognosia más compleja que se llama hemiasomatognosia. ¿Qué significa hemi? ¿Se refiere a los hemisferios cerebrales? No, hemi es mitad, así tal cual, hemi es mitad. Entonces, este paciente que tiene hemiasomatognosia no percibe la mitad de su cuerpo, ni del espacio. Por ejemplo, estos pacientes con hemiasomatognosia, si tú les sirves un plato de comida, solo se van a comer la mitad del plato, porque la otra mitad no la ven. Si es una mujer que se está maquillando con hemiasomatognosia, se va a maquillar la mitad de la cara. Si se va a hacer trenza, se va a trenzar la mitad del cabello. Si es un hombre, se va a rasurar la mitad de la barba. Eso es hemiasomatognosia. O el Tengo una paciente. pregunta. Sí, escucho. ¿Esto es desde que ellos son conscientes de su cuerpo? ¿Esto se da, o sea, desde niños? ¿O en qué momento empiezan a reflejar este tipo de rechazo hacia sus partes del cuerpo? Ojo, no es rechazo, no es rechazo. No es aquí psicológico, es neurológico el problema. ¿Y desde cuándo? Desde que el paciente se lesiona sobre todo su lóbulo parietal derecho. Entonces, nosotros desde que nacemos, como en normalidad nos funciona el parietal derecho, nosotros no tenemos ningún problema para reconocer ni nuestro cuerpo ni el espacio. Pero con la hemiasomatognosia el paciente ya deja de percibir
¿sí? Desde percibir su cuerpo como suyo, como propio, hasta percibir la mitad del espacio, en el caso de la hemiasomatognosia. Ok, entonces esto solamente se da después de una lesión en este... Así es, sí, después de una lesión en el lóbulo parietal derecho. Ok, ok. ¿Va? A ver, espérenme. A ver, dice aquí un pedacito del paciente para que vean. Dice, aquí tiene el paciente, ojo, voy a hacer otro paréntesis, perdónenme, 2 padecimientos conjuntos. Tiene asomatognosia y también tiene autotopagnosia. La autotopagnosia, auto es mío, ¿no? Topo es como ubicación, como el topógrafo. Y agnosia es percepción. Entonces, autotopagnosia, la autotopagnosia es cuando el paciente no reconoce su cuerpo ni las posiciones de su cuerpo. Entonces dice este paciente, cuando cierro los ojos, ni siquiera sé dónde tengo la pierna derecha y por algún motivo siempre me parece y siento que la tengo más arriba que los hombros y la cabeza. Y me ocurren cosas desagradables. Por ejemplo, estoy sentado en una silla y de pronto no siento mi cuerpo o siento que crezco o que me quedo minúsculo. Cuesta imaginarlo aunque se intente, ¿no? A menudo olvido que tengo el antebrazo. ¿Dónde? A menudo olvido dónde tengo el antebrazo o las nalgas. Por ejemplo, a menudo olvido estas palabras y no las recuerdo sino hasta más tarde. Sé lo que es el hombro y sé además que este guarda una estrecha relación con la palabra antebrazo, pero olvido dónde está el antebrazo. ¿Será cerca del cuello o cerca de la mano? Lo mismo me sucede con la palabra nalga. Olvido dónde están las nalgas. ¿Será en los músculos de la pierna por encima de la rodilla o en los músculos de la zona de la pelvis? Me suceden muchas cosas así y además muchas veces no recuerdo siquiera las partes para designar las partes del cuerpo. Muéstrame la espalda, me dice el doctor. Y es extraño, pero no puedo mostrarle la espalda al doctor. Sé que la espalda tiene relación con el cuerpo, pero no sé dónde está esa parte del cuerpo, no la puedo recordar. ¿O será que la he olvidado por completo? Está interesante, ¿no? Este es el diario de un soldado ruso, de uno de los pacientes de Luria. Así como lo describe el paciente, así se desarrolla, en este caso, la asomatognosia y la autotopagnosia. De pronto no reconozco mi cuerpo y tampoco sé, en este caso, dónde están las partes de mi cuerpo. ¿Sí? Está interesante, ¿no? Sí, Sí. Va, sale, seguimos avanzando. Lóbulo, perdónenme, ni vimos las demás funciones. La localización del dolor, pues también es parietal, el reconocimiento de la temperatura, la orientación espacial, estas son funciones parietales. Les digo, hay muchas funciones muchísimo más complejas del lóbulo parietal, pero estas me gustaría que las abordáramos a través de la patología, así como en este caso que les acabo de mencionar. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, sí. Va, perfecto. Luego está el lóbulo temporal, nuestros fabulosos temporales. El temporal, pues, se encarga de procesar los estímulos auditivos, como les decía hace rato. En el temporal está la corteza auditiva primaria, secundaria, la terciaria. Aquí se llevan a cabo los reconocimientos de rostros. Y ojo, esto está bien interesante porque si se fijan, el reconocimiento de rostros pareciera que es un proceso visual. Pero en nuestro cerebro los rostros se integran en el lóbulo temporal, ¿va? Y entonces cuando yo me lesiono mi lóbulo temporal, pierdo esa capacidad. ¿Saben cómo se le llama a la pérdida de la capacidad para reconocer rostros? No. No, se llama prosopagnosia. Se los escribo. Prosopagnosia. En la prosopagnosia, los pacientes pueden ver un rostro, ojo, lo pueden ver porque la lesión no es en corteza, en corteza visual,
pueden describirlo, pueden decirte, sí, estoy viendo tus 2 ojos. ¿Qué te puede describir un paciente con prosopagnosia? Te puede describir el sexo del rostro, edad aproximada y raza. O sea, puede decir, este rostro es de una mujer oriental como en sus 30s. Pero cuando le dices, pero ¿quién es esa mujer? Aunque sea mi propia foto, no me reconozco. ¿Sí? A un paciente con prosopagnosia, muéstrale un rostro propio en una fotografía y no sabe que es él. Pero ojo, como les decía hace rato, cuando tú evalúas una función, pues pues tienes una función cortical, pues tienes que eliminar los otros estímulos. De tal forma, por ejemplo, que si a mí me ponen, si a mí se me para mi marido enfrente y me dice, a ver quién soy, yo con prosopagnosia puedo decirle, pues tú eres mi marido. ¿Por qué? Pues porque está hablando y por la voz lo reconozco. Pero si él se me para enfrente con su pura carita hermosa y sin hablar, a pesar de que es un rostro que veo todos los días, no lo reconozco, no por su rostro, no sé quién es. Pero si volteo la ropita es diferente, esa ropita sí se la conozco. Entonces, los pacientes con prosopagnosia a veces utilizan esos auxiliares, buscan identificar otros rasgos propios de las personas. Y entonces, yo ya sé que este cuerpecito flaco es de mi marido, este es mi marido y tiene la chamarra de mi marido, pues es él, no hay pierde. Y además estamos en mi casa, no hay nadie más que él y yo. ¿Sí? Por ejemplo, hay un neurólogo famosísimo que se murió hace 3 años, me parece, el doctor Oliver Sacks. El doctor Sacks, tiene un libro buenísimo que se llama El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Justo tiene ese nombre por un paciente que tiene prosopagnosia. Cuando termina la consulta con este paciente con prosopagnosia, el paciente voltea a ver a su esposa y le toma la cabeza de la esposa y la jala hacia la suya. Entonces el paciente confundió la cabeza de su mujer, de su esposa, con un sombrero, con el sombrero de él. Así de severa estaba su prosopagnosia. Ni siquiera integró el rostro de su esposa como un rostro como tal. Dijo, un sombrero me lo pongo, mi sombrero. Y le jaló la cabeza. El doctor Sacks, voy a hacer un paréntesis, el doctor Sacks, por si les interesa, tiene varios libros donde él te platica como si te tuviera de frente casos clínicos de pacientes así, con puras alteraciones bastante interesantes. Y a diferencia de otros libros donde te presentan casos, la verdad es que el lenguaje que utiliza el doctor Sacks es súper amigable. Tú no tienes que ser experta en neurociencias ni ser neuropsicóloga para entender los relatos y los casos del doctor Sacks. Te cuenta las historias así como, por ejemplo, no sé, una mañana de invierno estaba parado sobre la ventana calentándome con los primeros rayos del sol, cuando de pronto alguien toca la puerta. Y cuando volteo antes de pedirle a la persona que pase, ya estaban abriendo la puerta, lo cual me pareció raro porque normalmente cuando uno va a un consultorio espera que le digan que pase. Y me encuentro con una persona, con una señora de mirada linda, pero con ojos perdidos. Así, ya saben, como en serio, te lo platica como si estuviera contándotelo a ti de frente. Entonces, si quieren aprender más sobre casos, mi sugerencia es compren los libros del Dr. Sacks. 2 libros de casos muy buenos. El más famoso es ese, el hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Son como 15 casos. Y otro libro famosísimo de él, también muy bueno, es Un antropólogo en Marte. También ese es otro libro de casos. Y entonces, bueno, el propio doctor Sacks, antes de morir, en una entrevista, él cuenta que tiene prosopagnosia. Y el reportero que le hace la entrevista ya lo había entrevistado antes. Y llega y le dice, hola doctor, ¿cómo ha estado? Y doctor Sacks le dice, pero me quiero estornudar desde hace rato. Y nomás no estornudo. Me pica la nariz.
Entonces, le dice, otra vez, el entrevistador que ya lo había entrevistado antes, ay, doctor Sachs, ¿cómo está? Y el doctor Sachs le dice, súper bien, ¿a ti cómo te ha ido? Y de entrada, eso le sacó de onda al entrevistador, porque ¿cómo que el doctor tiene prosopagnosia y me está reconociendo? Entonces le dice, doctor, pues yo sé que usted tiene prosopagnosia y entonces vamos a hacer un ejercicio. Le voy a mostrar fotografías y usted me va a decir quiénes son. Y ya dice Sachs, sale. Le pone la primera foto de Obama y dice Sachs, es Obama. Le pone una foto de la reina Isabel y dice Sachs, es la reina Isabel. Y así. Al final de la entrevista le pregunta el entrevistador al doctor, a ver doctor, yo tengo un chorro de dudas. Primero, ¿por qué cuando yo llegué usted me reconoció si tiene prosopagnosia? Y le dice Sachs, no, yo no te reconocí, pero tú me saludaste con la familiaridad de alguien que ya conoce a la persona de antes. Yo solo respondí a tu tono de voz. Ese es un auxiliar. Otro, doctor, ¿y cómo supo usted que la primera foto era Obama? Pues porque la foto está tomada de abajo para arriba. Eso quiere decir que la persona está parada en un escenario. Y tú me estás mostrando una foto de alguien que yo debo de conocer, que está parado en un escenario, que tiene un traje, que es de raza negra, que está entre sus 40 y 50 años y que es delgado y se ve alto. ¿Qué persona negra, así, tiene esas características que debo de conocer? Pues el único que se me ocurre es Obama. Luego me mostraste la foto de una mujer adulto mayor, bien peinada, de traje, con perlas. Pues la única que se me ocurre, adulto mayor, con esas características, pues la reina Isabel. Y así se fue justificando el doctor Sachs el razonamiento que tuvo para reconocer los rostros. Está interesante, ¿no? Sí, vemos Sí, un esto montón. importante en la evaluación que decías que hay que aislar otros sentidos, otras características para poder identificar esto. Claro. Yo las invito, chicas, a que lean. De hecho, por ahí debo de tener algunos libros digitalizados y creo que tengo digitalizado el del hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Déjenme, me pego un clavado y se los comparto. No te recordamos, pero sí. Sí, se me olvida usted, recuérdenmelo y se los comparto. Tengo un montón de libros para compartirles con muchísimo gusto. Muchas gracias. Sale y vale. Del lóbulo frontal, pues aquí ya no me voy a clavar. Ustedes ya lo machacamos un chorro con el tercer bloque de Luria, ¿no? O sea, lóbulo frontal, funciones ejecutivas y además de las funciones ejecutivas, porque ojo, no es corteza prefrontal, es lóbulo frontal. ¿Qué función nos falta aquí de anotar del lóbulo frontal? La personalidad. También falta aquí la personalidad. La que me corregiste que no era conducta social, sino heterometacognición. Échenle también la heterometacognición, pero me falta una aquí, un giro. Aquí es que si se fijan, están aquí puras funciones de la corteza prefrontal, incluyendo las que ustedes dicen. Sí, la corteza motora primaria. Ahí está, excelente. Entonces, una función que falta aquí del lóbulo frontal sería entonces el movimiento voluntario. ¿Sale? Sí, ya vamos correlacionando, ¿no? Ya vamos amarrando conceptos. Y luego finalmente está el bellísimo lóbulo de la ínsula, el que les digo que nadie pela porque no se ve. 3 funciones básicas del lóbulo de la ínsula: el gusto, el olfato y el enamoramiento. ¿Va? Gusto, olfato, enamoramiento. Esas son 3 funciones básicas insulares. ¿Sale? Entonces, ¿por qué a veces dicen que eso del enamoramiento es más por el hipotálamo? O sea, ¿participan en conjunto? Eso, el sistema límbico con el lóbulo de la ínsula participan en conjunto. Es más, incluso yo podría decirte que el enamoramiento más bien es una cuestión química. Depende de la forma en la que tú estudias el enamoramiento. Es que el amor no existe. El amor es pura dopamina. Te platico mi teoría del amor si te interesa. ¿Te interesa el amor?
Sí, es lo que mueve la vida. Claro que no, claro que no. Yo soy antiamor, soy enamorada, pero no, tengo una perspectiva del amor diferente, ahorita te la platico. Ok. ¿Cómo se llama la estructura más superior del tallo cerebral? Ya la vimos, ¿cuál es? Diencéfalo. No, esta. Mesencéfalo, Ah, ok. ¿sale? Si yo corto el mesencéfalo y te muestro el corte visto desde arriba, el mesencéfalo tiene una forma como de Mickey Mouse de cabeza, ¿sale? Y en ese mesencéfalo tenemos aquí unas manchitas negras que se llaman sustancia negra. La sustancia negra son un grupo de somas, un grupo de cuerpos neuronales que se van a encargar de liberar dopamina y de mandarla por diferentes rutas a diversas estructuras del sistema nervioso. ¿Sale? Y entonces depende de a dónde vaya esta dopamina, va a ser la función que va a ejercer ella. ¿Sale? Ahora, una de las principales funciones de la dopamina se relaciona con el aprendizaje de conductas placenteras. A estas vías dopaminérgicas les llamamos sistema de recompensa. Cada que tú haces algo que te dé placer, tu sustancia negra va a liberar dopamina. Y entonces al liberar dopamina tú te vas a sentir bien. Por ejemplo, bueno, y de entrada déjenme les platico, esta liberación de dopamina es una cuestión adaptativa para mantener y conservar la especie. Por ejemplo, cuando yo tengo relaciones sexuales, como es algo que disfruto, pues libero dopamina. Y entonces al liberar dopamina me siento bien. Por lo tanto, aprendo que es bueno tener relaciones sexuales. Pero les digo, desde el punto de vista evolutivo, eso es para que yo me reproduzca. Cuando yo como algo bien sabroso, libero dopamina y me siento bien. Todas hemos tenido un atascón de comida deliciosa y ¿cómo nos sentimos? Estamos invadidas de dopamina y estamos así en plan, ¡ah, qué rico! Cuando tienes esa sensación extrema, agradécele a la dopamina. Y entonces eso hace que tu cerebro aprenda, tras esa liberación de dopamina al comer, tu cerebro aprende entonces que comer es necesario, que comer es bueno, por lo tanto hay que seguir comiendo. Ahora, no todas las conductas que hacen que se libere dopamina son buenas. De ahí, por ejemplo, que nos volvemos adictos a la comida. O yo hago ejercicio y libero dopamina, además de endorfinas y otros neurotransmisores. Y eso hace pues que yo deba de aprender que hacer ejercicio es bueno para mí, que disfrute yo de hacer ejercicio. Pero entonces de pronto estos sistemas dopaminérgicos o sistemas de recompensa, como se llaman, se sobreestimulan. Y entonces aprendo que todo el tiempo tengo que estar comiendo, que todo el tiempo tengo que estar haciendo ejercicio, que todo el tiempo tengo que, échenle ustedes cualquier adicción que conozcan. Eso es un mal aprendizaje o una mala estimulación o sobreestimulación de las vías de recompensa. Ahora, cuando tú estás con la persona que te gusta, liberas dopamina y te sientes bien. Pero resulta que esa persona que te gusta no solamente hace que tú liberes dopamina cuando la tienes al lado. Tu sistema nervioso empieza a aprender que oler a esa persona es delicioso. Nadie huele como esa persona. Y entonces cuando tú la hueles, liberas dopamina. Y cuando esa persona te abraza, porque nadie te abraza como él o como ella, liberas dopamina delicioso. Y entonces tu sistema nervioso comienza a estimular sus vías de recompensa por esa persona. Entonces no estás enamorado. Esa persona está estimulando tu sistema de recompensa por todas las vías, por las vías del olfato, del gusto, del tacto, del oído, cuando escuchas su voz, etcétera. Entonces, cuando tú estás enamorado, significa que conociste a una persona única que como nadie estimula tu sistema de recompensa. Igual que una sustancia, igual que las drogas, igual que la comida o igual que tu comida favorita, igual que el ejercicio. ¿Sí? Perdónenme por tumbar la idea del amor.
Y luego, deben de saber ustedes, bueno, que les decía hace rato, ¿no? Hay muchas vías de recompensa, muchas vías dopaminérgicas. Una de ellas, y de gran importancia, sobre todo con el consumo de sustancias adictivas, es una vía que se llama la vía mesoaccumbens. Se escribe así, meso porque sale del mesencéfalo, pues porque está la sustancia negra. La vía se llama, lean sobre ella, les invito. Se llama vía meso, guión medio, y luego con doble C, ac. Vía mesoaccumbens. Ay, esta es una E. Vía mesoaccumbens. Y entonces, por ejemplo, cuando nosotros somos adictos a la heroína, la vía que está más estimulada, más sobreestimulada, es la vía mesoaccumbens. Y adivinen qué, cuando tú estás enamorado, la vía que también está sobreestimulada es la mesoaccumbens. Son la misma vía, o sea, para tu cerebro es lo mismo la heroína que la persona que te gusta. Si acaso la heroína hará que liberes todavía más dopamina de lo normal. Y entonces, cuando esa persona te termina y te rompe el corazón, maldito bastardo, entonces tu cerebro sufre, químicamente sufre como cuando a un adicto a la heroína le quitas la droga. Y entonces piensen ustedes en las adicciones. Una de las primeras etapas de la abstinencia es el craving. El craving es cuando las personas están buscando la droga, ¿no? Como en esas películas si vieron de Trainspotting y esas, que no, ya no hay drogas en casa y entonces dicen, no, es que yo sé que por aquí tenía yo una bolsita de heroína y el otro día, alguna vez me acuerdo que por ahí se me cayó cocaína en este pedacito del piso y ahí los ves pegando la chata, inhalando en el piso. Eso es craving en el adicto a las sustancias, ¿no? Pues el mismo craving también lo vives tú con el corazón roto. ¿Cómo es tu craving? Pues ahí estás leyendo las conversaciones de cuando te quería. Si te quedaste con una chamarra, ahí estás oliendo la chamarra buscando rescatar un pedacito de aroma vigente todavía. ¿Sí? Ese es tu craving, porque tu misma vía mesoaccumbens te está exigiendo esa droga, o sea, esa persona. Desde el aroma hasta su voz, ahí estás escuchando las notas de voz, etcétera. Entonces, superar un corazón roto químicamente o cerebralmente es lo mismo que superar una adicción. ¿Cómo puedes superar una adicción? Pues déjala de tajo, deja de estimular a tu sistema de recompensa con eso. Bueno, no de tajo, hay drogas, ojo, que no se pueden dejar de tajo, porque la persona se muere. Como con el síndrome de abstinencia hay drogas que te matan, ¿va? Como la heroína es una de ellas. Entonces, ¿quieres superar tu corazón roto? Pues también deja de estimularlo. Entonces, deja de leer esos mensajes, deja de oler esa ropa, deja de hablar de esa persona, deja de buscar sus fotos, deja de espiarlo en Facebook. Y entonces, solito a tu vía mesoaccumbens, por esa persona se va a empezar a desestimular y vas a superar tu corazón roto. Igualito que en una adicción. ¿Sí? Sí, queda. Gracias. Consejos de vida. Hoy, ¿con qué se quedan de este taller? Pues con que el amor no existe. Déjenme borro aquí. Sale, sigo avanzando. ¿Qué hora es?